Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, según la región donde me vean. Muchas gracias de corazón por sintonizar mi canal. Yo soy José Luis Aguilar, me autodenomino el Cholito Periodista aquí en mi modesto canal, que ya va sumando de a poquito varios videos. Gracias a ustedes, sus comentarios, sus likes. Aquí seguimos y hasta donde Dios nos lleve. En estas épocas de pandemia estamos pues realmente sujetos, ¿no? A lo que las autoridades nos dicen, lo que debemos y no debemos de hacer. Algunos ya estamos hartos, otros estamos también con la incertidumbre de un futuro bastante incierto, pero bueno, es la época que nos toca vivir, tenemos que adecuarnos a la situación para poder pues seguir con la vida normal que conocíamos hasta antes de esta pandemia. En esta ocasión voy a entrevistar, más que entrevistas, como siempre digo, una plática muy informal, como salga, con una muy buena amiga de muchísimos años, mexicana, muy fanática de la cultura indígena, y eso también va a ser el tema de interés en esta entrevista, es mi amiga Nayeli Lima Báez. Ella ha estudiado la licenciatura de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y también tiene un doctorado en la misma universidad. Actualmente vive en Angers, en Francia, y bueno, desde ahí, mi buena amiga Nayeli, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, Pepe. Muchas gracias por la invitación. Es realmente un verdadero placer verte y saber que estás bien, al igual que a tu mamá. Y, y bueno, pues a darle, pues. Aquí estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo has pasado? ¿Cómo está en este momento la situación allá por las Europas, en Francia? Bueno, particularmente en Francia ya el desconfinamiento comenzó el 11 de mayo de manera oficial y ha sido paulatinamente levantado de acuerdo a los protocolos de seguridad. Ahorita es el verano, casi todo el mundo está de vacaciones y se ha detectado pues un aumento en los contagios y por eso el gobierno francés ha decidido que el uso del cubrebocas, de las mascarillas, sea obligatorio en lugares cerrados. Y es posible que se va a extender a la utilización de las mascarillas en los lugares públicos abiertos, porque como hay un ir y venir en muchos lugares de Francia y hay mucha gente, hay muchos lugares turísticos, porque muchos franceses no pudieron salir de vacaciones porque pues con esto del coronavirus pues no hay vuelos a México, no hay vuelos a Latinoamérica, no hay vuelos, por ejemplo, a las comunidades, a los territorios de ultramar, como Martinica, Guadalupe. Entonces, prácticamente muchas de las vacaciones de los franceses fueron canceladas y ahora tienen que viajar al interior del país o a los lugares mucho más seguros en Europa, pero eso también conlleva que haya mayor aglomeración de personas en algunos lugares y posiblemente un mayor contagio en días a venir. Esperemos que no, porque volvernos a confinar está cañón. En muchos lugares no ha servido realmente el confinamiento porque, pues, especialmente en nuestros países, ¿no? Porque lo hemos hecho mal, lo hemos hecho, me incluyo, porque, bueno, yo de alguna forma pues lo he hecho medianamente conforme lo que han pedido. Sí, estoy harto de usar cubrebocas, estoy harto de muchas cosas, pero es lo que nos toca, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Como dicen en España, es lo que hay. Pero bueno, Dios mío, solamente Él sabe hasta cuándo nos tocará vivir esto. Dios quiera que todo cambie, toda la situación cambie cuando ya tengamos una vacuna. Todo eso también va a ser un dilema, pero bueno, aquí estamos para alegrarnos un poco, distraernos un poco y conocer un poco más con respecto a un tema determinado. En esta ocasión
voy a hablar contigo, Nayeli, con respecto a lo que sabes bastante, ¿no? Que son las comunidades indígenas, tanto en México como en Canadá, pero vamos a centrarnos más en la parte de México, ¿no? Las culturas, bueno, indígenas, los pueblos indígenas, ¿no? Yo siempre he conocido, inclusive, gente de pueblos, ¿no? Como los huicholes, los otomís, los zapotecas, varios pueblos indígenas, pero desafortunadamente pueblos que siempre han tenido problemas. ¿Cuáles crees tú que sean los principales problemas que atraviesan esos pueblos indígenas en México? Pues mira, yo creo que el principal problema que atraviesan es la discriminación, porque siendo ellos al no tener un derecho a la discriminación, bueno, al ser discriminado no pueden tener acceso a otros derechos. Aquí el derecho a la no discriminación se pone como un metaderecho, es decir, es un derecho que ayuda a tener acceso a otros derechos, al derecho a la alimentación, a la educación, al trabajo, el derecho a la justicia. Y este derecho, al no ser reivindicado, al no ser ejercido, pues conlleva lamentablemente la pérdida de otros derechos. La pobreza. La pobreza es uno de los principales también problemas que golpean mucho a los pueblos indígenas, y eso también va compaginado con la discriminación. Y bueno, yo creo que en esto, hablar entre discriminación y pobreza, se engloban todas las problemáticas que actualmente se ven en estas comunidades, en los pueblos indígenas. Oh, ya. Sí, es un tema muy amplio, ¿no? Y donde realmente yo creo que tendríamos que darle la importancia necesaria, especialmente para los gobiernos, para los que están arriba, ¿no? En nuestros países, estoy hablando de nuestras comunidades latinas, llámese Colombia, México, Perú, Argentina, estos pueblos son como olvidados cuando realmente es parte fundamental de nuestra cultura. Yo creo que el hombre moderno, en vez de apoyar, causa realmente problemas más de los que sufren por naturaleza estas comunidades. ¿Tú crees que el hombre complique la problemática actual de los pueblos? Mira, no sé si sea el hombre que los complique, o más bien sería el contexto. Porque pensemos, por ejemplo, cuando hubo los primeros, bueno, en el siglo, por ejemplo, en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, esta idea de la civilización, de civilizar a los salvajes, como también se les llamaba a los pueblos indígenas en Canadá, permitió una serie de políticas, de políticas públicas que llegaban a la civilización, o que llevaban al desarraigar a estos pueblos, a estos miembros de comunidades, de su cosmovisión y de su identidad. Y ahí tenemos, por ejemplo, en México, las escuelas lingüísticas de verano o la política indigenista que se llevó a cabo ¿qué será? La primera mitad del siglo XX. O tenemos por ahí también los pensionados o las residencias indígenas en Canadá y en Estados Unidos, que llevaban a los pequeñines a partir de 5 años, en muchas ocasiones niños de 3 años, a unas escuelas, y la primera cosa que se les hacía era cortarles el cabello, prohibirles hablar su lengua, los separaban de sus hermanitos o de sus primos y vigilaban de que precisamente no estuvieran con algún miembro de su comunidad para que no se comunicaran. Y este tipo de acciones, que eran políticas públicas llevadas a cabo con dinero del gobierno y auspiciadas también por la Iglesia Católica, la Apostólica y la Anglicana, pues
impactaron mucho en la identidad y en el imaginario de lo que era ser un miembro de un pueblo indígena. Después, fíjate que después, cuando se da en 1994, con el levantamiento armado en México por el EZLN, hay como una serie de reivindicación de lo que es la identidad indígena. Y eso permitió, por ejemplo, que en México se llevara a cabo la Ley de Derechos y Cultura Indígena, que fue el resultado de las negociaciones de San Andrés Larraíza, pero que al mismo tiempo que no todo el mundo estuvo contento por esa ley, pero que permitió un reconocimiento a los pueblos, a las personas miembros de comunidades indígenas. Y, por ejemplo, también se da con el 500, ¿cómo se dice? El 500 aniversario del descubrimiento de América, cuando también se da una serie de reivindicaciones y ahí se comienza la negociación para la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas por las Naciones Unidas. Pero creo que sí son como dos, mucho depende del contexto. Mucho depende del contexto y también de la idiosincrasia de la gente. Porque, por ejemplo, ahora no es lo mismo cuando tú dices, bueno, yo soy indígena, hablo náhuatl, mis papás son no sé, son de Milpa Alta, pero yo tengo acceso a la universidad. No es la misma situación que vivían, por ejemplo, los hijos de personas náhuatl que iban a la secundaria y que todo mundo se reía de ellos porque no podían pronunciar bien. Te hace, por ejemplo, ahí la imagen de la India María, que se generó como un ícono de las Marías, de las mujeres de las comunidades ñañús, de los pueblos ñañús, que venden las muñequitas en la Ciudad de México y eso. Y bueno, ya es otra visión ahora que se le da, pero también veámonos por este lado, depende también, porque aún sigue siendo muy controversial la imagen del indígena cuando uno quiere ser políticamente correcto y otra cuando entre los memes se ponen bromas de tipo racista que golpean pues que golpean sobre todo pues el impacto de la imagen de una persona que es indígena. Qué interesante todo lo que hablas, Nayeli, y claro, muy claro en palabras. Yo lo nombro como un fenómeno social que a mí me cuesta entender mucho, porque lo mismo que pasa en México, pasa en mi país, ¿no? Gracias a Dios, y yo digo gracias a Dios, porque realmente para mí es un orgullo tener una palabra clave que nombraste, la idiosincrasia, la identidad indígena. Gracias a Dios yo he nacido en Perú y estoy muy orgulloso de mi cultura, como seguramente tú en México. Pero pasa un fenómeno. En mi país somos todos indios, somos todos indígenas, somos todos incas. Sin embargo, cuando una persona quiere ofender a otra persona, cree que rebajándolo es nombrándolo indio o cholo, como dicen en Perú. Y exactamente pasa lo mismo en México. Dicen pinche indio a una persona cuando somos todos indios y es un orgullo, o sea, no es una ofensa. Pero ese es un punto a considerar como una traba entre entender realmente lo que nos representa como identidad cultural, nuestros indígenas, y saber llevar la convivencia adecuada. ¿Tú qué piensas? Fíjate que, bueno, conoces a esta actriz mexicana que fue nominada al Oscar por la película Roma, Yalitza Aparicio. Exactamente. Ella, por ejemplo, pues últimamente ha retomado como punto de partida su identidad indígena. Y esto se da
porque al principio, cuando ella fue nominada, ella salió en la revista Vogue. Como ya sabes, esta revista de moda, la Vogue, y salió con unos vestidos de diseñador, y en las redes sociales se ponía la foto de esta chica y decían, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Con un perfil, tú ves, esas palabras tan racistas. Tan hirientes, ¿no? Sí, ahí es abiertamente racista. Porque México, porque los países que se fundaron en las grandes civilizaciones indígenas, como México, como Perú, como Guatemala, como Bolivia, a pesar de que toda su población tenga un mestizaje indígena, no se reconocen como tales, o son muy pocas las personas que se reconocen como tales y que no reconocen la riqueza que aportaron esas culturas. Tan es así que, por ejemplo, en los libros se alaba, se enaltece al indígena constructor de las pirámides, de Machu Picchu, al indígena muerto, y se desprecia al indígena vivo, al que está trabajando, al que hace la artesanía, al que tiene que mudarse de su pueblo e irse a la ciudad para darle un mejor futuro a sus hijos. A ese es al que se le desprecia. Y eso, aunque ahora se le dice discriminación de manera bonita, y eso es racismo. Y en México y en nuestros países latinoamericanos, en Perú, esos son conductas altamente racistas. Por ejemplo, no sé si hace poquito recuerdas todo este alboroto que ocurrió por la violencia policial contra un afroamericano en Estados Unidos. John Floyd, sí. John Floyd. Yo no me acordaba su nombre. Bueno, personas que se caracterizaban o que se caracterizan por hacer comentarios racistas, pusieron en negro su pantalla, reivindicando contra la violencia policial porque, bueno, eso es racismo contra los negros, contra los afroamericanos, porque últimamente también nos hemos vuelto muy cuidadosos del lenguaje, entonces pues no hay que decir negros, hay que decir afroamericanos o afrodescendientes. No hay que decir indios, hay que decir indígenas o miembros de comunidades originarias. Bueno, estas personas ponían su pantalla, su foto de perfil en negro, como reivindicando, sí, yo estoy contra el racismo negro, pero en sus actos son altamente racistas con las poblaciones que tienen un color de piel diferente, como por ejemplo, bueno, los indígenas, los indios. Y ese es un ejemplo claro. Aquí pasa todo lo contrario. Uno de los motivos más por los cuales respeto y adoro la idiosincrasia justamente y el pensamiento de este país, ¿no? Aquí, por ejemplo, los indígenas, bueno, como sabrás, Canadá es una extensión muy, muy, muy grande en cuestión de territorio y aquí se llaman pueblos aborígenes, que es realmente pues muy, muy parecido, si no es que es lo mismo con los indígenas. Y Canadá reconoce tres pueblos aborígenes, que son los eh, metis, los indios y los inuits. Pero aquí ellos son realmente los verdaderos dueños de Canadá e inclusive tienen algunas leyes que los beneficia solamente a ellos. No sé, por ponerte un ejemplo muy simple, aquí el indígena canadiense, el realmente indígena canadiense, por ejemplo, hace una fiesta y puede tener toda la noche prendida el volumen
viene la policía y no les hace nada porque ellos son realmente los dueños de este país. Tienen preferencias, como por ejemplo, ellos consumen muchísimo tabaco y consumen muchísima cerveza, y el gobierno les hace descuentos para sus comunidades, o cuestiones que a lo mejor son detalles insignificantes, pero realmente dan que hablar. Por nosotros es muy, muy difícil de ver este tipo de acciones en nuestros países. Al contrario, como dices, siempre es eh, como olvidado, como... ¿Me escuchas? Se corta un poquito. Ya, sí, te comentaba que, bueno, pues realmente aquí la situación con los indígenas es completamente diferente. ¿Cuál crees tú que sean los problemas? ¿Cuál sea la diferencia entre los problemas de culturas aborígenes, por ejemplo, entre Canadá y México? Mira, me he vuelto una experta en el tema de indígena en Canadá. Y precisamente esto que decías sobre la preferencia que tienen los indígenas o algunos beneficios que tienen los indígenas canadienses con respecto a los no indígenas, es un poco, ¿cómo te diré? Es un poco confusa. Porque, por ejemplo, eh, bueno, de entrada como te había dicho antes de la presentación, estuve haciendo una estancia de investigación en el Instituto Zacapech, que es un instituto cultural que se encuentra en Sept-Îles, que es en la costa norte de Canadá, en Quebec. Y ahí se encuentra, ahí se encuentra, por ejemplo, la comunidad o la primera nación Inú. Es una reserva, ¿verdad? Es una reserva, Ouahat de Manutenán. Son Ouahat está pegadita a Sept-Îles, 7 islas. Y Sept-Îles es una ciudad minera. Es una antigua ciudad minera, pero que sigue trabajando las minas. Y tú veías cómo llegabas a la reserva porque ya no había pavimento. Ahí te marcaba de que en realidad ya no había, los servicios municipales ya no estaban. Eso fue una de las primeras cosas que me llamó la atención. Otra de las cosas que me llamó la atención fue que ellos no tenían acceso al agua potable. Yo, por ejemplo, en mi departamento a 2 cuadras, podía tomar agua de la llave, pero si llegaba a la comunidad, tenía que comprar mis botellas de agua porque el agua no era potable. ¿Por qué es esto? Porque cuando llegaron los primeros, antes, por ejemplo, esa zona era francesa. Y cuando los ingleses ganaron ese territorio canadiense, los indígenas firmaron acuerdos con los ingleses, y firmaron acuerdos con la corona inglesa. Entonces, todas las reservas indígenas no pertenecen a Canadá, pertenecen a Inglaterra, porque es la reina Isabel que es dueña de esos territorios. Y entonces ellos no pueden vender sus viviendas, porque tienen que solicitar, es el Ministerio de Asuntos Indígenas quien se carga. Entonces, para casarse, para vender vivienda, para solicitar un crédito, todo tiene que hacerse por medio del Ministerio de Asuntos Indígenas. Entonces, eso es como la contraparte. Y ellos pueden comprar, por ejemplo, alcohol, y esos impuestos no van, los impuestos que te cobran por provincia, a ellos no se los cobran, por eso les sale más económico, porque ellos
no viven bajo como que la gobernanza de la provincia, sino sobre la gobernanza de la federación, que a su vez el territorio pertenece a la reina Isabel. Entonces es muy complicado. Es muy complicado esta situación y eso es lo que actualmente se está tratando de llevar para que ellos puedan realmente generar y administrar sus territorios. Porque, por ejemplo, si llega, ahorita yo creo que has de estar escuchando sobre la minería a cielo abierto en algunas comunidades, en algunos territorios indígenas, por ejemplo, la utilización de la deforestación en algunas comunidades. Son ellos las comunidades que se encargan de hacer ¿cómo se dice? Como que el acuerdo, pero primero con la provincia, después con la federación. Son como negociaciones tripartitas para que ellos puedan tener como algún tipo de beneficio para la explotación de su territorio. Y yo aquí tengo algunos datos bien interesantes, porque por eso me llamó la atención, porque son las personas, por ejemplo, hay una brecha. El promedio del ingreso anual de la población indígena se eleva más o menos a $22,000 canadienses, mientras que para la población indígena de la misma edad es de $33,000. Eso era en 2005. Hay una brecha de $11,000 que no se toca. Y hay un chorro de cosas que luego me gustaría compartirte, pero sí hay una gran diferencia entre bueno, estos como beneficios, porque aparte tienen como que ¿cómo te diré? Como que es gente floja, que no trabaja, drogadicta, que fuma, que se la pasa drogando, que tiene problemas con la ley. Y este tipo como de prejuicios conlleva, por ejemplo, a lo que ha pasado con las desapariciones de mujeres indígenas, los feminicidios, que hay más de 15,000 mujeres indígenas desaparecidas, muertas, asesinadas, que al principio no las buscaban porque decía la gendarmería, ay, es que seguro se fue con el novio, ay, seguro anda de loca, se fue a drogar, y pues no, la habían matado. Entonces, por eso también hay que ser como muy cuidadosos con esos prejuicios, y los conozco muy bien porque en Canadá a mí me pasó. En Canadá yo paso por indígena. De hecho, me decían la Inú mexicana. Y allá en Sept-Îles hay dos centros comerciales. Uno que es el de los blancos, como ellos le llaman, de Sept-Îles, y hay otro centro comercial que es Le Montañés, los montañeses, que es el otro nombre que se les conoce a los inús. Y ese día yo no fui al Le Montañés. Bueno, me fui a parar al centro comercial y porque quería comprarme un teléfono. Un guardia atrás de mí, todo el camino. Todo el camino. No había, yo no veía indígenas, no veía para nada, pura gente blanca. Yo era la más morena. Y luego entré a una tienda para comprarme un suéter y la chica se me acercó y yo le pregunté cuánto costaba el suéter. Me dice, ¿no eres de aquí? Le digo, no, soy mexicana. Yo pensé que era de Oaxaca, de la reserva. Y yo, no. Dice, ten cuidado con ellos, porque son unos ladrones. Sí, me dijo. Y cuando les conté a mis colegas del centro de Zacatepec, me dicen, se ríen, me dice, claro, pues pareces indígena, pareces inú, pero se rieron, pero me dijeron, ya viste, así es como nos tratan a nosotros, no nos bajan de ladrones,
no nos bajan de flojos, y es hacer continuamente un trabajo con la comunidad de relaciones de amistad entre los blancos, como ellos les dicen, y los indígenas, para que no haya precisamente este tipo de prejuicios y de malentendidos entre esta zona. Y que eso yo creo que lo han de vivir, por ejemplo, los indígenas en Cancún, en las zonas turísticas que no los dejan acercarse, pues porque dan mal aspecto, etcétera. Sí, lo vemos muchísimo en México, la discriminación, los fenómenos que se dan con la gente que habla otros dialectos directamente indígenas. Por ejemplo, yo estuve en un centro, fui a hacer un apoyo de muchas semanas, meses, a un centro de rehabilitación en la ciudad en Querétaro, pero en un municipio que se llama Mealco de Bonfil. Y llegaba gente muy pobre y gente que hablaba el otomí y los presentaban como si fueran, no sé, gente que hacía circo, como si fuera un show. Les decían, a ver, habla en otomí y se burlaban. Entonces, es un fenómeno muy profundo, es un fenómeno muy arraigado que tenemos nosotros, ¿no? El pensar que es una raza inferior cuando realmente es nuestra propia raza, nuestra propia cultura, ¿no? Pero bueno, es un tema también muy interesante y que podríamos estar horas y horas Horas. y horas hablando de eso, pero mira cómo pasa el tiempo, media hora hablando de esto. Como todo principio tiene un fin, pues esta hermosa entrevista, Nayeli, amiga querida, ha llegado a su fin. No sé, quisieras decir unas últimas palabras. No, pues agradecerte mucho por esta oportunidad, por contactarnos, hay que vernos más seguido, aunque sea por este medio. Y yo creo que esas son las cosas buenas de la pandemia, que nos ha permitido acercarnos a la gente que ya no veíamos y que, bueno, pues hay que seguir sembrando y manteniendo esa cercanía porque se les extraña. Un beso grande a tu mamá, por favor. Muchas gracias, Nayeli. Exactamente, esta pandemia nos permite hacer cosas diferentes, por esto el nacimiento de nuevos proyectos como lo que estamos haciendo, independientemente que, bueno, en esta ocasión, pues nos hemos juntado dos voces que estamos a favor de la cultura indígena, a favor de los indios, de los aborígenes, de las culturas propiamente nativas en Latinoamérica en general. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo, Nayeli. Ha sido Gracias a ti. un gustazo volver a hablar contigo después de tanto tiempo. Obviamente vamos a seguir en comunicación. Un saludo a mi amigo Julien también, de la misma forma, los recuerdo de muy buena manera, con muy gratos, chistosos recuerdos. Que Dios los bendiga y estaremos en comunicación, ¿ok? Igualmente, cuídense mucho. Muchas gracias. Mucho éxito. Gracias por tus palabras y por tu tiempo nuevamente. Y a todos mis amigos, conocidos, familiares, vecinos, desconocidos, extraños, quien sea, bienvenidos a mi canal. Gracias también por su tiempo, por sus likes y por sus comentarios. Yo soy José Luis Aguilar y nos vemos en la próxima.